Conceptos básicos. Para poder entender, analizar y comprender los circuitos con diodos, así como sus aplicaciones, es necesario saber aplicar los conceptos básicos de la electrónica, las leyes de Kirchhoff, la ley de Ohm, el teorema de Thevenin y el teorema de Norton, ya que sin estos conceptos básicos no podríamos adentrarnos al análisis, diseño e interpretación de los circuitos con diodos y sus aplicaciones. Para eso, y para poder interpretar nuestro simulador, primero, con un circuito como el que se muestra, calculamos corrientes y voltajes. Con el simulador fue muy rápido calcular y comprobar los voltajes de corriente y voltajes del circuito. Después, para este mismo circuito determinamos el circuito equivalente de Thevenin, visto por la carga, es decir, por RL. Para esto, con nuestro simulador hicimos que la resistencia RL simulara un circuito abierto, dándole un valor muy grande, lo que nos dio un voltaje de Thevenin igual a 10 volts. Después, para obtener la corriente de Norton, hicimos que la resistencia RL simulara un cortocircuito. Esto fue posible cambiando el valor a un valor muy pequeño. Para este valor, la corriente de cortocircuito fue de 1 mA. Una vez calculados el voltaje de Thevenin y la corriente de Norton, simplemente aplicando la ley de Ohm podemos calcular la resistencia equivalente. Esto es decir que la resistencia de Thevenin es igual a 10 volts, el voltaje de Thevenin, sobre 1.2 mA, la corriente de Norton. Esto es igual a 8.33 kiloohms. Entonces nuestro circuito equivalente visto desde la carga tendría un voltaje de Thevenin de 10 volts y una resistencia de 8.33 kiloohms. Para seguir aplicando los conceptos básicos, se diseñó un circuito de interfaz para el circuito de la figura, de modo que en la carga obtuviéramos un voltaje de 10 volts más menos 10%, usando resistencias estándar con tolerancia de 5%. Diseñamos nuestro circuito de interfaz, el cual consiste en dos resistencias, ambas de 1 kiloohm, conectadas en paralelo. Y como podemos observar en el simulador, el voltaje en la carga es de 9.7561 volts, los cuales entran en el rango de 10 volts con su respectivo error de más menos 10%. Continuando con el reporte de la práctica, se nos presenta un dispositivo muy interesante, el cual es el diodo semiconductor, pero antes de poder empezar a implementarlo con otros elementos en un circuito, necesitamos conocer para qué sirve y sus características básicas. Entonces, para esto, comenzamos con su composición, y básicamente, como lo dice su nombre, es un dispositivo compuesto por dos semiconductores dopados, un semiconductor tipo P y un semiconductor tipo N. Estos, al unirse y al colocarse placas metálicas en sus extremos, se forma el diodo, y como se observa en la figura, tiene dos partes principales, una que es el ánodo y el cátodo, que funcionan para polarizarlo. Para la primera sección, se nos solicita realizar un circuito muy básico, el cual es una fuente de corriente directa en serie con una resistencia y en serie con el diodo. Para esto necesitamos entender que el diodo debe tener características pues reales ya definidas por el fabricante. Por lo tanto, buscamos una tabla de datos del diodo y de esta rescatamos un dato importante a colocar en el simulador, el cual es el que se muestra en la pantalla, que es IR, que también es que es la corriente de saturación, que en el caso que elegimos es de 5 microamperes. Y el voltaje que se muestra al lado es el voltaje de ruptura del diodo que elegimos, que en este caso es de 200 volts. Para continuar con la práctica y obtener los datos importantes, comenzamos con un voltaje de menos 20 volts en la fuente y fuimos incrementando con pasos de 1 volt hasta llegar a los 20 positivos. Pero en el intervalo de 0 a 1 volt fuimos incrementando con pequeños pasos de 0.1 volts. Y esto porque parece que en esta parte hay algo importante que denotar en el comportamiento del diodo. Con esta polarización de la fuente, logramos obtener los voltajes y corrientes en el diodo, lo cual graficamos y el resultado de esto es la gráfica corriente contra voltaje del lado derecho. A simple vista podemos observar que en 0.2 volts
la corriente empieza a circular, empieza a crecer casi como línea recta. O sea, ya no necesita más voltaje en el diodo para crecer. A esta parte se le conoce como voltaje de encendido y en nuestro caso es de 0.2 volts. También podemos remarcar que antes de los 0 volts no existe, prácticamente no existe la corriente en el diodo. La única corriente que existe aquí es la corriente de saturación, la cual denotamos hace algunos momentos como 5 microamperes. Entonces, a partir de esto podemos concluir que después de los 0 volts, el diodo está polarizado en directa. Es decir, el voltaje en el ánodo es mayor que en el del cátodo. Por lo tanto, la corriente podrá circular. Pero antes de los 0 volts, el diodo está polarizado en inversa. Es decir, la corriente no crecerá, permanecerá en esta corriente de saturación dicha hace algunos momentos. Para finalizar con el análisis del diodo, lo que hicimos fue buscar un modelo matemático que relacione la fuente en función con el voltaje en el diodo. Por lo tanto, decidimos hacer una regresión exponencial de la forma y igual a b por e a la ax y pues con los datos de la tabla obtuvimos este modelo, el cual es que la corriente en el diodo es igual a la corriente de saturación 5 microamperes por e elevado a la 38.992 por el voltaje en el diodo. Y podemos concluir que este modelo es cierto porque se parece a la ecuación de Shockley, que es la que está hasta abajo, que nos describe cómo es la corriente en un diodo en región de directa. Continuando con el segundo circuito, utilizamos pues básicamente un circuito muy parecido, con la única diferencia es que en esta ocasión ya no es un diodo común, ahora es un diodo que se le conoce como Zener, el cual la única diferencia con el otro es que está más dopado en los semiconductores que le componen. Este diodo tiene aplicaciones muy importantes, pero primero necesitamos conocer, al igual que en el otro, algunas características básicas. Procedimos a buscar una tabla de datos para el diodo Zener, de la cual rescatamos dos parámetros a utilizar en el simulador. El primero es la corriente de saturación, que en el caso del diodo que elegimos es de 100 microamperes, y el otro es el voltaje de ruptura, que en este caso es de 3.3 volts. A este voltaje también se le conoce como voltaje Zener. Los resultados para el segundo circuito los obtuvimos básicamente igual que los del primero, es decir, polarizamos la fuente en menos 20 volts, fuimos incrementando de uno en uno hasta llegar a los 20 positivos, y en el intervalo de 0 a 1 volt fuimos aumentando con pasos de 0.1 volts. Con esto obtuvimos el voltaje y la corriente en el diodo Zener, y cuando las graficamos observamos dos curvas muy interesantes. La primera que se parece a la de un diodo común y la que está en región de inversa, que es la que caracteriza a un diodo Zener que le da muchas aplicaciones. Entonces, primero, centrándonos en la que está en la región de directa, podemos observar que en un voltaje de encendido de 0.15 volts la corriente empieza a crecer prácticamente como en línea recta, como lo vimos en el diodo común. Pero ahora en la región de inversa, observamos que aún existe una parte donde la corriente permanece constante, es decir, podemos observar que la corriente es la de saturación, pero a un voltaje de más o menos se observa en la gráfica 3.3 volts, que es el voltaje de ruptura o el voltaje Zener, la corriente ya empieza a fluir. Y esto es lo que caracteriza al diodo. Es decir, el voltaje de ruptura, ese dopaje permitió que existiera un voltaje de ruptura más cercano al origen y la corriente pudiera fluir prácticamente en ambas polarizaciones. Debido a que el diodo Zener tiene dos curvas características, cuando el voltaje en el diodo es mayor que el voltaje Zener, es decir, estamos en la región de directa, y otra, cuando el voltaje en el diodo es menor o igual que el voltaje Zener, es decir, en la región de inversa, obtenemos dos modelos matemáticos, uno para cada curva característica de este diodo. Para la región de directa, requerimos de una regresión exponencial y obtuvimos el modelo que se observa en la izquierda, que es la corriente en el diodo es igual a 70 microamperes por una exponencial elevado
a la 41.974 por el voltaje en el diodo. Y en el caso de la región de inversa, cuando estamos en el voltaje de ruptura, más bien hicimos una regresión lineal, de la que obtuvimos un modelo matemático que se encuentra a la derecha, la corriente en el diodo es igual a 0.2598 por el voltaje en el diodo más 0.8428. El modelo de la parte de la región de inversa no es el mejor, pero sí nos aproxima a datos muy reales. Y ahora con todo esto que aprendimos de los diodos y cómo funcionan y sus características, ya podemos continuar a implementarlos en circuitos un tanto más complicados. Bueno, primero tenemos el circuito número uno, el cual es un transformador de dos devanados con una proporción 5:1, en el cual el valor de la fuente es de 120 volts con una frecuencia de 60 Hz. Del lado del devanado secundario tenemos un diodo, como se puede apreciar aquí arriba, y también tenemos un capacitor a 100 microfaradios y una resistencia de carga de 5 kiloohms. Bueno, primero, para analizar este circuito de forma teórica, procedemos a obtener el valor RMS, el cual se obtiene al dividir el valor de la fuente entre la proporción que nos dio de 24 volts RMS. Después procedemos a obtener el valor promedio, el cual se obtiene de multiplicar el valor que obtuvimos RMS por raíz de 2. Nos da un voltaje de 33.9 volts. Ahora, para obtener la corriente en la carga, dividimos el voltaje anteriormente obtenido, que es de 33.9, entre el valor de la resistencia, que es de 5 kiloohms, nos da una corriente de 6.78 miliamperios. Ahora, para obtener el voltaje de rizado, se divide esa corriente que acabamos de obtener de 6.78 miliamperios entre la frecuencia de la fuente por el valor del capacitor, que en este caso nos dio un voltaje aterrizado de 1.133. Ahora lo procedemos a hacer de forma experimental utilizando el simulador de multisim. Ese es cómo quedaría en multisim. Y bueno, mientras que de forma teórica habíamos obtenido ciertos valores que no cambiaban como ese valor RMS, como lo podemos obtener ahí subrayado, el voltaje promedio es donde empieza a cambiar, debido a que de forma teórica habíamos obtenido 33.9 volts redondeando a 34, mientras que de forma experimental solamente obtuvimos un voltaje de DC de 33.1. Ahora bien, para el voltaje de rizado, como lo podemos ver, aquí obtuvimos un valor de 1 volt, mientras que de forma teórica habíamos obtenido 1.133. Ahora bien, para el circuito número 2, tenemos nuestro transformador igual a una proporción 5:1, con el mismo valor de la fuente, con la misma frecuencia, pero en este caso tenemos dos diodos. También se mantiene con el mismo valor de 100 microfaradios y el mismo valor de la resistencia en la carga. Ahora, para analizar esto de forma teórica, debemos tomar en cuenta que son dos diodos. Y bueno, el valor RM se sigue calculando de la misma manera, solamente que en este caso, debido a que hay dos diodos, este se divide entre dos. Por lo tanto, nuestro voltaje RMS se vuelve de 12. Ahora, para calcular el voltaje promedio, tenemos que multiplicar los 12 volts RMS por raíz de 2, que nos da un total de 16.97 volts. Ahora procedemos a obtener el voltaje de rizo, que se obtiene, como ya lo habíamos obtenido anteriormente, de dividir el voltaje promedio, que es de 16.97 volts, entre la frecuencia por los picofaradios, pero en este caso también se multiplica por 2 porque son dos diodos, y por el voltaje y por el valor de la resistencia de la carga, que es de 5 kiloohms. Nos da un voltaje de rizado de 0.283 volts. Ahora, de forma experimental obtuvimos estos valores, en el cual haré una comparación inmediatamente ahorita con una tabla, que mientras el valor teórico y experimental se mantuvo igual en el voltaje RMS, y hubo variaciones a partir del voltaje promedio, debido a que mientras de forma teórica habíamos obtenido 16.97, el valor experimental fue de 16.128, como lo podemos ver del lado
lado derecho del devanado en la parte superior derecha, que vendría siendo el tercer voltaje que se nos muestra. Ahora, mientras que el voltaje egresado nos dio de 0.283 de forma teórica, en el valor experimental nos dio de 0.218, como lo podemos ver en el diagrama que acabo de mostrar de nuevo, que viene siendo representado por el voltaje pico a pico de 218.38 milivolts. Ahora bien, para el circuito número 3, que es un puente de diodos, tenemos un transformador igual de una proporción 5:1 con 120 volts de fuente con una frecuencia de 60 Hz. Y bueno, igual el mismo valor de capacitor con el mismo valor en la resistencia en la carga. Igual, o es lo mismo, o volvemos a obtener el voltaje RMS, que nos dio de 33.9 volts, de 234, y para voltaje de rizado, se divide a partir del valor del voltaje entre dos veces, porque vamos a ocupar dos diodos, solamente del puente de diodos, por la frecuencia, por los 100 microfaradios, por los 5 kiloohms. Nos da un voltaje direccionado de 0.565 volts. Ok, esto es la forma experimental de cómo se debe de simular en multisim. Y ahora, de forma experimental, obtuvimos estos datos, haciendo la comparación. De forma teórica, el valor RMS igual, aquí hubo una diferencia, debido a que de forma experimental obtuvimos 23.78 volts, como lo podemos ver del lado izquierdo de la imagen que acabo de poner. Ahora, de forma experimental, el voltaje promedio nos dio 32.375, como lo podemos ver ahí en la imagen, mientras que de forma teórica nos dio de 33.9 volts. Aquí sí hubo una mayor diferencia. Y ahora bien, para el voltaje de rizado nos dio un voltaje de rizado de 0.565, mientras que de este lado nos dio un voltaje de rizado de 0.468.97 milivolts. Eso lo podemos ver tanto de aquí como de forma teórica, que lo acabo de poner ahorita mismo. Ahora haciendo un resumen, podemos decir que se comprobó que el rectificador de onda completa es mejor que el de onda media. Había olvidado decir eso. El primer circuito es un rectificador de media onda, mientras que el de onda completa es el cual hay dos diodos, y el de 4 diodos es un puente de diodos. Ahora sí, el de onda completa es mejor que el de media onda, debido a que su voltaje de rizo es menor, y el de puente es mejor que el de onda completa porque se entrega el doble de voltaje de salida y su voltaje de rizo sigue siendo menor al que tiene el de onda completa, como lo podemos ver aquí en la tabla. Y básicamente el rectificador de puente ha tenido los mejores resultados en cuanto a esta comparativa. Ahora bien, para los objetivos de aprendizaje correspondientes a la última parte de analizar, diseñar e implementar circuitos recortadores, sujetadores y multiplicadores de tensión, se utilizaron diodos de propósito general. En primera instancia, para el primer caso del limitador, se implementó el siguiente circuito. Entonces aquí se observó lo que es el efecto del limitador por parte de la parte positiva, y para la parte negativa un efecto de recorte, así como se observa en la gráfica. Para el tiempo de encendido del diodo se obtuvo que fue aproximadamente de 1.4 milisegundos, y para el diodo 2 sería hasta que se superaran los 4 volts. Variando los parámetros de resistencia, se observó que si se tenía mayor resistencia, el efecto del limitador desaparecía, y si se tenía un valor menor, el efecto de recorte aparece. Para el segundo caso del sujetador, dicho circuito tiene como funcionamiento levantar o bajar el nivel de desplazamiento sobre el voltaje. Es decir, si nosotros variamos el voltaje de corriente directa, ya sea el caso, se desplaza hacia arriba,
o bien se desplaza hacia abajo. Es importante recalcar que si la constante de tiempo es muy pequeña, la onda se distorsiona, observando el efecto de carga y descarga del capacitor. Esto dependerá de los parámetros de la resistencia y del capacitor. Ahora bien, en este caso la constante del tiempo fue de 1 milisegundo para los valores que se dieron. En este caso se observa el efecto de carga y descarga, y aquí se observa el efecto de desplazamientos. Y para el último caso de multiplicador, en este caso se observó o más bien que se tenía un voltaje rizo, en el cual el efecto de dicho circuito era multiplicar o duplicar el voltaje de la salida, obteniendo así un valor de 33.94 volts.